que se llama Sin Resentimiento. Es en busca del equilibrio correcto y es lo que queremos compartir. El tema yo creo que es conocido, hemos hablado sobre ello en alguna otra oportunidad, pero lo hemos visto desde el punto de vista del estrés. Y hay muchos temas en la escritura que hablan sobre esto, pero yo encontré aquí en esta parte, en la dinámica que sucede alrededor de Jetro y Moisés y lo que está pasando con el pueblo, que la balanza estaba inclinada solo para un lado. Y cómo nosotros podemos y debemos de tratar de buscar un equilibrio por el bien suyo y de su familia. Tener este equilibrio allí. Realmente debe ser un must en nuestra vida. Es imperante y necesario. ¿Por qué? Bueno, porque si no van a haber algunas consecuencias que se van a estar pagando allí. Sobre todo consecuencias con la salud. La salud se va a ir desgastando allí. Este agotamiento físico trae estrés en la persona y ese estrés conlleva a muchas cosas que el sistema nervioso sufre, también la parte cardiovascular sufre, pero también no solamente sufre la persona en el sentido físico, pero también sufre en sentido emocional. ¿Por qué sufre en sentido emocional? Bueno, porque la persona cuando hace así y observa su reloj o lo ve en su celular, dice, a esta hora ya yo debería estar en casa. A esta hora ya mis hijos están en casa. A esta hora ya mi esposa o mi esposo está en casa. Yo debería estar allí. A esta hora comenzó el juego de soccer, de fútbol, de básquet, de voleibol, you name it, el training de música, donde están inscritos los niños, etcétera, etcétera, y yo debería de estar allí apoyando a mi hijo y a mi hija. And look where I am. Y mira dónde estoy. Aquí. Así que no solamente este agotamiento, esta sobrecarga en nuestras vidas trae consecuencias físicas, porque sí las trae, y que solamente se pueden soportar por un periodo de tiempo, porque a largo plazo va a traer consecuencias en nuestro organismo. No se puede tolerar eso todo el tiempo. Uno lo puede hacer por cierto tiempo, pero no va a haber consecuencias. Y el desgaste emocional que también trae en las personas. Y no solamente eso, sino que a largo plazo, con el pasar de los años, después va a ser un reclamo que los hijos van a tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tú no estuviste allí. Y entonces eso nos duele. Y uno dice, pero yo no estaba allí para darte esto otro. Y dice, sí, pero esto otro yo no lo quería. Yo te quería a ti. Así que yo sé que es un poquito difícil lo que voy a estar hablando hoy. Es un poquito difícil, pero es necesario. Es necesario porque, como le dije al principio, la cultura nos puede absorber. Y no solamente la cultura, sino la influencia materialista en el país que vivimos y todas las deudas que tenemos hace que tengamos 2, 3 trabajos. Entonces después no queda tiempo para nada. Así que por lo tanto, véalo hoy como un consejo no solamente de Jetro a Moisés, pero de Dios a nosotros. De Dios a nosotros. De poder poner nosotros en perspectiva correcta las prioridades en nuestra vida sin tener que dejar de hacer las cosas que hacemos, sino ponerlas en la perspectiva correcta, en las prioridades de nuestras vidas y evaluar allí qué es aquello que es importante para nosotros. La falta de equilibrio en la vida puede conducir a lo que se conoce, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que ha sido diagnosticado ya con esto que dicen el síndrome de desgaste ocupacional. Ya ha sido diagnosticado así, con el síndrome de desgaste ocupacional, y se define de esta siguiente manera: es un síndrome
conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo, que no se ha, ahí está la clave, que no se ha manejado con éxito. Hay que manejarlo, hay que tratarlo, hay que hablarlo, pero que no se ha manejado con éxito. Sentimientos de falta de energía o agotamiento, aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo y eficacia profesional reducida. Dicen que las personas con este síndrome, y se puede ver yo creo claramente, pues allí pierden, ¿verdad? Pierden motivación, pero no solamente motivación, yo creo que pierden productividad también. Pierden eficacia en sus trabajos allí. Aparte de las enfermedades que puede venir relacionada con esa. En pocas palabras, yo creo que cuando tenemos esto en nuestras vidas, y esto es diferente a ser una persona workaholic. Están cerca, pero no es lo mismo. Que quiere estar trabajando todo el tiempo. Hay diferentes razones por lo que lo hace. Pero yo considero que ahí pierde todo el mundo. Pierde la persona y pierde la empresa que contrata a la persona. ¿Por qué? Porque no por trabajar más horas va a producir más. No por trabajar más horas va a producir con la misma calidad y eficiencia que se está esperando que la persona lo haga. No, no es así. De hecho, este confinamiento que tuvimos hace unos años atrás por causa del COVID-19 demostró que las personas podían hacer sus trabajos en menos horas desde la casa. Aquellos que podían hacerlo desde la casa. Hay otro tipo de trabajo que no puede ser desde casa. Y demostró eso. De hecho, muchas empresas quedaron allí con esto de que con trabajadores remotos. Y uno de lo que ha venido sucediendo y que va a ir en aumento es que muchos profesionales están dejando las grandes ciudades y mudándose a lugares apartados de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque sus trabajos le permiten ahora realizarlo desde casa. Salvo algunas otras empresas que requieren a sus empleados que venga cierto número de horas a la oficina por reuniones, etcétera. Pero Zoom y todas estas cosas llegó para quedarse. Hay ciertos trabajos, yo estoy de acuerdo, en que se tienen que hacer allí en la planta o en el lugar donde estamos. Ahora, ¿cómo podríamos encontrar ese balance entre lo laboral y lo personal? Yo creo que la historia que vamos a tratar hoy, por lo menos nos va a dar algunas pinceladas, nos va a hablar un poco acerca de esto, ¿ok? Vamos a ponerlo en el contexto correcto para que usted sepa, porque hay una gran mayoría aquí que conoce la historia de Jetro, la historia con Moisés, pero de repente hay otros entre nosotros que no conocen esto. Israel ya había salido de Egipto. Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Y ellos se encontraban en el desierto, ya habían pasado el Mar Rojo. Y Dios le dio esa gran victoria, habían celebrado al otro lado del Mar Rojo la victoria que Dios le dio, etc. Y ahora se encontraban allí en un lugar que se llama Refidim. Es un lugar al otro lado del Mar Rojo, en una zona montañosa con algunos valles y algunas partes planas que se conoce hoy en día como la península del Sinaí. La península del Sinaí. Donde está ubicado también, por supuesto, el monte Horeb o el monte de Dios, como se le llama aquí, o el Sinaí también. Todo eso está allí, en esta área. Israel se encontraba allí, en este lugar, en el Refidim. Y allí salen a pelear contra ellos los amaleceítas, Amalek. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, esto era unas tribus nómadas que vivían en esa península del Sinaí y que
su estancia, como eran nómadas, se movían y llegaban a estar hasta cerca de la tierra de Canaán, la tierra que posteriormente Israel iba a conquistar. Entonces ellos se movían en todo ese territorio y cualquier persona o cualquier, no persona, pero cualquier otra nación o tribus que fuesen por aquel lugar lo consideraban una amenaza, porque ellos consideraban todo eso, aunque no eran fijos en un solo sitio, consideraban eso su territorio. Allí comenzaron la primera guerra que tiene Israel. Se recuerdan aquellos que ya pues han leído esta historia, que Moisés le dice a Josué, dice, ¿sabes qué? Toma hombres valientes de Israel y sale a pelear contra Amalek, y yo voy a estar en la montaña con la vara que Dios le dio en la mano y la voy a alzar, y mientras mi vara esté en alto, van ganar, el pueblo de Israel iba ganando. Pero ¿sabe qué? Las batallas se extendieron y los brazos de Moisés se iban cansando, ¿se recuerda? Pero allí entonces llegó el hermano de Moisés, Aarón, y su buen amigo Ur, y le cogieron las manos por aquí abajo y se las tenían sostenidas para que no cayeran las manos, y la batalla seguía prolongándose hasta que Israel venció. Eso sucedió en esta área de Refidim. Sucedió una de las primeras batallas que ellos tienen. Dios pronuncia que iba a haber guerra contra ellos y que ellos siempre iban a ser vencidos por el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Una vez de esta victoria terminada, Moisés y el pueblo se trasladan por la península, que es como así, porque el Mar Rojo viene por aquí y también por acá, y ahí está la península acá. Ellos estaban acá y se vienen moviendo hasta lo que es el otro lado del Sinaí, que colinda con la parte de Madián, donde estaba el suegro de Moisés. Y ellos se van hasta allí, hasta este sitio. Y allí se cree que estuvieron aproximadamente unos 11 meses, casi un año, en aquel lugar estacionado. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en el versículo 1, ¿verdad?, que vamos a ver posteriormente, donde dice que Jetro oyó que Israel estaba allí, es porque allí iban a estar un largo rato. Y hay varias cosas que se pueden decir con relación a esto. Pero ellos se trasladan y están allí. Otra cosa que usted debe de tener en mente y pensar a la hora que estamos hablando, solamente con contexto histórico, es que toda esta escena se desarrolla antes de que Dios le diese los 10 mandamientos. Porque con los 10 mandamientos estamos familiarizados. Éxodo capítulo 20. Pero estamos ahora en el 18, estamos antes de llegar a eso. Interesantísimo. Porque es en esos 11 meses que Dios trata con Moisés arriba en el monte Sinaí. Es que Él le entrega los 10 mandamientos. Es en esos 11 meses que el pueblo de Israel dice, Moisés se está demorando mucho en el monte, y también hacen el becerro de oro. Es en ese contexto, es en esa temporada, ¿verdad?, que están aquí. Así que antes de todo eso, su suegro viene y lo visita allí. Y este es el contexto donde Jetro se reúne con Moisés, Séfora, su esposa, y sus 2 hijos que nosotros leímos al principio, como dice los versículos 1, donde dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y el versículo 2 dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Eso es algo interesante, no se sabe en qué momento Moisés envía de regreso a Séfora con sus hijos a su suegro. Algunos han dicho, esto es solamente historia para usted, algunos han dicho que cuando comenzó él a enfrentar a Faraón en Egipto, no se sabía qué iba a pasar. No sabía cómo iba a reaccionar el faraón de Egipto con relación a lo que Moisés estaba, y que Moisés envió de regreso a su esposa y a sus hijos de regreso a su suegro para protegerlo. Es una idea, es un comentario, pero no se sabe honestamente
a ciencia cierta la Biblia no los dice allí. Hay otros que han dicho otras cosas. Yo no coincido, pero lo han dicho. Que Moisés se había separado de su esposa y que la había mandado a su suegro, pero que el suegro cuando se enteró que él estaba allí, le dijo, no, aquí está tu esposa y tus hijos. No es broma, es de verdad que lo leí. Y yo no coincido mucho con eso, pero bueno, eso es una opinión de alguien en la historia que ha comentado esto. Yo lo que sí puedo ver, y por eso me inclino sobre el primer hipótesis, es que la amistad entre Moisés y Jetro era muy buena. Que cuando se vieron se saludaron muy bien, con mucho respeto, como demandaba la cultura de ese tiempo, ¿okay? Y que Moisés lo puso al tanto de todas las cosas y ellos celebraron todas las cosas. O sea, eso fue lo que yo pude percibir en esto. Así que me quedo con esa primera, pero usted puede quizás tener o leer algo un poquito diferente sobre esto allí. Ahora, cuando vemos esto, usted puede ver los versículos, nosotros leímos hasta el 5, pero puede leer desde el 6 hasta el 9 en adelante, porque todo parece indicar esa buena relación que había entre ellos. Ahora, Moisés, ese gran líder que Dios estaba usando, que ya lo que Dios había hecho en el pueblo de Egipto por medio de Moisés, había llegado hasta Madián y se había esparcido por otros pueblos. Moisés pudo haber dicho, bueno, si Jetro viene a mí, pues que venga acá hasta la tienda, que me lo háganme saber cuando él llegue. No. Moisés salió. No solamente salió, dice la Escritura, se inclinó a él. Era parte de la cultura oriental, era parte, no porque él tuviera cierto oficio y cierto liderazgo en Israel, ahora iba a ver a su suegro menor, no. Él llegó y le dio el respeto que él merecía. Yo creo que eso es digno de admirar en un líder, en un buen líder, que no se le, como decimos nosotros, no se le sube los humos a la cabeza, sino que él mantenía con humildad la posición de que su suegro, él había trabajado para su suegro 40 años. No solamente por ser su suegro, sino que también su suegro, dice la Escritura, era sacerdote de Madián. Estaba en un concepto, en un oficio importante también en esa tierra allí. Así que vemos todo esto pasando. Vemos que llega su suegro y hay una celebración, como hay una celebración cuando viene visita a nuestras casas o cuando usted va de visita y yo vamos de visita a otro sitio. Hay una celebración, nos saludamos, nos contamos qué ha pasado con tu vida, cómo está, dígame los pormenores, los pormayores y nos ponemos al día. Pero sabe, después de una semana, después de 2 semanas, de 3 y a lo mejor algunos un mes, las vacaciones se acaban. ¿Sí o no? Porque la plata se va acabando también. Y tenemos que regresar de vuelta ¿a qué? A las actividades diarias. A las actividades diarias. Y es en ese contexto que el suegro percibe y ve algo. Ve algo en lo que está sucediendo con Moisés allí. ¿Qué fue lo que Jetro vio? Bueno, Jetro vio la vida pública de Moisés. Jetro vio la vida laboral en el oficio que desempeñaba. ¿Me sigue? Yo creo que aquí es donde viene para nosotros ahora. Él vio esto. Y no perdió tiempo para él dar allí su buen consejo allí. Y algunos dicen
que pues resulta interesante cómo es que viene a darse este tipo de consejo antes de los 10 mandamientos, antes de que Dios tratara con Moisés. Bueno, la verdad es que si usted y yo estamos leyendo esto allí, esto surgió de manera orgánica. ¿Qué quiero decir? De manera espontánea. Él viene a traer a Séfora, él no venía planeado para hacer esto. Él viene a traer a su esposa. Tal vez, algunos comentaristas han dicho esto, de que Moisés había enviado mensajeros al otro lado del Mar Rojo a decirle a su suegro de que iban a estar allí una temporada, un tiempo, hasta que Dios indicara que ya estaba seguro que podían venir su esposa y sus hijos a él. Algunos han dicho esto también. O sea que por esto se da de manera orgánica. No es que se planeó Jetro hacer esto. Eso es por un lado. Por otro lado, también esto se dio de una manera humilde. Si usted lee detenidamente el contexto en que Jetro le habla a Moisés cuando le está dando su sugerencia, lo hace de manera humilde. Lo hace para que Moisés cuente con Dios. No se lo está imponiendo, sino si Dios te dijere, léalo para que usted vea. Él está dando una observación, un consejo, pero está dejando que venga la confirmación y el consentimiento de parte de Dios. Eso es por un lado. Y por otro lado también, Jetro no está en ningún momento interfiriendo con la vida espiritual de Moisés, porque inclusive él le dice, no, las enseñanzas espirituales usted las debe dar. Pero hay otras cosas que son jurídicas, civiles, en las cuales te estás desgastando. ¿Ves la diferencia? Entonces, todo esto se puede leer allí, no solamente entre líneas, sino en las propias líneas que hay allí. Algunos también han dicho que es posible que para esto es que Jetro, Dios lo trajo allí. Jetro vino con la intención de traer a su hija, a su yerno y sus nietos, a su padre. Pero lo que no sabía Jetro era que Dios quizás lo iba a usar en otra medida y de otra manera. ¿Ve? Eso también está implicado en este texto. Ahora, ¿qué es lo que le interesa a usted y a mí? Porque ese es el contexto histórico, todo esto se desarrolla y te dice, ya hermano, es mucha historia, ya verdad que salgamos de esos 3000 y tantos años allá y vengamos acá al 2023. Bueno, pues vamos para allá entonces, para aprovecharle bien el tiempo. El consejo de Jetro a Moisés viene siendo muy bien para nosotros. ¿Y cuál es ese consejo? No dejemos que la sobrecarga afecte nuestras prioridades. No dejemos que las sobrecargas afecte nuestras prioridades. En primer lugar, la sobrecarga de trabajo afecta la vida espiritual. La sobrecarga de trabajo afecta nuestra vida espiritual, hermano. Porque a pesar de que Moisés estaba enseñando al pueblo las cosas de Dios y estaba involucrado en esta parte espiritual allí de enseñar las instrucciones de Dios o la parte espiritual que correspondía, el propio Moisés, ¿a qué hora tendría tiempo para él alimentarse su vida espiritual? ¿En la noche o en la madrugada? En la noche o en la madrugada, después de un cansancio físico y emocional, desde la mañana a la tarde, ese hombre caería en la hamaca o en la tent como una piedra. Y tal vez una semana o dos o un mes lo pueda soportar, o un tiempito prolongado allí. Pero tanto tiempo, es muy probable que no, es muy probable que no. Hoy existe un dicho dentro de la vida eclesiástica, de lo que es la iglesia, que no solamente atañe a los pastores, sino a todo el que está sirviendo en el reino de Dios. Y dice que por atender la obra del Señor, muchos descuidan al Señor de la obra.
por atender la obra del Señor, muchos descuidan al Señor de la obra porque estamos tan involucrados en servir en la iglesia y en hacer las cosas en la iglesia que no atendemos la prioridad que es el Señor de la iglesia. Y Moisés estaba corriendo este riesgo. Moisés estaría corriendo este riesgo allí. En una encuesta realizada para pastores, esta sí fue para pastores, se encontró lo siguiente. Dice que el 66% de los pastores se siente solo en el ministerio. Fíjate, a pesar de estar rodeado de mucha gente. Hablamos de soledad la semana pasada. Y eso es una gran verdad. El 80% de los encuestados dijo que se siente fracasado en el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso que estos hermanos se sintieron de esta manera? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir con relación a esto. Pero es grande la demanda, es grande las exigencias, son grandes las expectativas también y las presiones también son grandes. Entonces, al no poder cumplir con esas expectativas tan altas y esas exigencias tan altas, pues se sienten fracasados. Pero eso fue lo que esta encuesta arrojó. Dice que el 90% de los encuestados dijo que vivía bajo estrés. Pero lo que es más absurdo, lo que no tiene sentido, lógicamente hablando, es la cuarta encuesta, lo cuarto en la encuesta. Dice que el 95% de ellos estaba satisfecho con su trabajo. ¿Qué le parece? 95% de los pastores encuestados estaba satisfecho con vivir bajo estrés, sentirse fracasado y sentirse solo. Contrariedades, ¿verdad que sí? Porque parece que se sentían satisfechos que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Ve? A pesar de que eso les afectaba. Su vida se encontraban que estaban satisfechos con lo que estaban haciendo. Tenían conciencia de que estaban haciendo las cosas. Interesante. Pero déjame dejarle con esta frase en ese punto. Las personas con agotamiento excesivo terminan sus carreras muy temprano. Las personas con agotamiento excesivo terminan sus carreras muy temprano. Es lo que le conocen con el burnout. Por eso no de balde las estadísticas dicen que cierran a 1.500 iglesias mensuales, de todas las denominaciones, no solamente de una. Hay una desproporción entre las nuevas iglesias que se inician mensuales y las que cierran. Grande, grande. Pudiera ser por eso, no lo sé. Pero no solamente en las iglesias. Transporte este pensamiento a las empresas seculares. A ver también. Esto también aplica allí. La sobrecarga de trabajo no solo afecta la parte espiritual, pero afecta la salud también. Moisés se sentaba a juzgar, dice la escritura que Jetro, su suegro, lo vio desde la mañana hasta ¿qué? Hasta la tarde. Se sentaba a juzgar el pueblo allí. ¿Usted sabe el desgaste que tendría Moisés a diario? De poderle tener el sentido completo a lo que él estaba juzgando para poder ser lo más imparcial posible, lo más justo posible. Un desgaste enorme, hermano. Era mucho trabajo. Y todo el mundo que venía a él esperaba que él atendiera su caso. No solamente que atendiera su caso, sino que hubiese un resultado, un veredicto allí. Está comprobado, hermano, que el agotamiento físico y emocional
reduce la productividad y la eficiencia. Así que no importa cuántas horas trabajes al día, la calidad no va a ser la misma. No va a ser la misma. Pero no solamente afecta lo espiritual y afecta la salud, pero también la sobrecarga afecta a la familia. Y tal vez ahí es donde más nos toque a nosotros. Afecta a la familia. Aunque la Biblia no nos dice a nosotros cuándo Moisés envió de regreso a su esposa o por qué razón fue que la envió, lo cierto fue que la envió. Eso es lo que dice la palabra, la envió. Y ella regresa a él. Y ahora está con él. Y ellos celebraron esa llegada. Y él estaría contento y ella estaría contenta. Y sus hijos estarían felices de poder ver a su papá y de poder compartir con su papá. Pero por un corto periodo de tiempo. Porque ahora tendrían que esperar a la noche que papá llegara para poder jugar con ellos, para poder escucharlos, que habían aprendido de la Torá. Bueno, en ese aspecto no estaba la Torá todavía. Compartir de sus experiencias. Ahora tenían que esperar. Y lo que parece irónico, hermanos, es que Moisés estaba en su vida civil, pública, compleja, atendiendo familias, las familias de Israel. Y lo irónico es que estaba descuidando su familia. Atendiendo familia, descuidando su familia. Y yo creo que aquí hay un par de enseñanzas rapiditas. Nuestras prioridades son Dios, en primer lugar, y en segundo lugar la familia. Dios, la familia, el trabajo porque necesitas sustentar a tu familia, después la iglesia. Déjame decirle algo en el contexto hispano nuestro de emigrantes aquí. De repente usted tuvo que salir primero de su país, llegó acá, como muchos, para ir estableciendo las bases, para después traer a su familia, ¿no? Algunos, gracias a Dios, aquellos que pudieron venir juntos y echarle ganas juntos los dos. Pero en muchos de los casos no, muchos de los casos se viene delante uno de los dos y entonces allí está sentando las bases, ahorrando, trabajando y viendo para después reunirse con su familia. Y cuando llega a su familia, pues por eso es que pedía oración en la iglesia, para que llegara a la familia. Por eso era que iba delante de Dios constantemente, para que Dios hiciera el milagro de poder reunificar la familia nuevamente. Pero cuando ese milagro se hace y están juntos acá, no le alcanza el tiempo para entonces atender su familia. Porque está con tantas responsabilidades y tantas obligaciones que no le queda el tiempo. Y ahí se sufre mucho. Se sufre mucho porque las distancias a veces, mientras que sean más largas, más se sufre para recuperar eso en la familia. Es complicado eso, mis queridos hermanos. Yo te quiero dejar saber en este día que haga arreglos para ello. Y tenga cuidado con ese aspecto si usted es uno de ellos allí. Cuidémonos de no sobrecargarnos demasiado, que descuidemos nuestra prioridad, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y aquello que Dios nos ha dado, nuestra familia. El segundo consejo que Jetro le da a Moisés está allí en los versículos del 17 en adelante. No voy a leer todos los versículos, pero no permitamos que la responsabilidad nos ahogue la misión que tenemos. Jetro le dice a Moisés, no está bien lo que haces. No está bien. Y no fue una crítica.
fue la entrada para un consejo que él le iba a dar. No fue un reclamo, ¿por qué no estás atendiendo a mi hija, a mis nietos? No, fue un consejo. Jetro sabía muy bien quién era Moisés. Fue un consejo. Y Moisés, como el gran líder y siervo que era, no rechazó este consejo, sino que escuchó. Oyó Moisés el consejo de su suegro. Ahora, yo me preguntaba cuando yo estaba analizando esto, yo decía, bueno, pero es que Moisés quiere servir a Dios. Moisés quiere servir a Dios y quiere servir al pueblo. Y lo quiere hacer de la mejor manera que él pueda. Y no hay nada malo con eso. Pero el consejo que viene de parte de Dios, entiendo yo, por medio del suegro, en este caso Jetro, es que Jetro no quiere que Moisés deje de servir a Dios, ni tampoco quiere que deje de servir al pueblo, pero él quiere que lo haga de una manera más excelente. Ahí es que está la diferencia. No, ninguno de los dos quiere dejar de hacer lo que está haciendo porque entiende que lo está haciendo para Dios y sirviendo a sus hermanos, al prójimo, pero de una manera mejor, diferente, más excelente. Entiendo yo que ahí está la clave. ¿Por qué? Porque Dios merece lo mejor. Y si Dios merece lo mejor, y ese es el líder que Dios había llamado en el desierto para enviarlo a rescatar a su pueblo, ese líder ahora se encontraba en un agotamiento físico, emocional, desgastante, que no le duraría mucho al pueblo. Y la misión no es que se iba a ver tronchada o cortada, porque Dios levantaría otro líder que ya venía detrás de él, Josué, como lo vemos nosotros después más adelante, pero es que Dios tenía planes para Moisés, tenía propósitos para Moisés, como los tiene para ti y para mí. ¿Ya? Fíjense lo que dice el versículo 18 y el versículo 23, si tiene sus Biblias abiertas, para que vea esto que le estoy diciendo. Jetro le dice, desfallecerás del todo tú personalmente, pero no solamente tú, dice, y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Pero mire el 23, que es lo que le dice Jetro. Si esto hicieres, y mire lo que sigue diciendo, y Dios te lo mandare. O sea, tienes que contar con la aprobación de Dios. Yo te puedo dar el consejo, pero si Dios no lo aprueba, no va. Mira la sabiduría de Jetro. Él estaba dando el consejo, pero que contara con Dios. Y dice allí, entonces, ¿verdad? Tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Por qué? Porque esa parte del Sinaí donde ellos estaban estacionados era algo temporal. Su destino era ¿qué? Canaán. Su destino era Canaán. Y Moisés tenía la misión de llevar al pueblo a Canaán. Que no lo entró a Canaán, después más adelante nosotros vemos la razón por qué no lo entró y Dios le dijo, tú no vas a entrar. Pero eso pasa después. En este momento ni Jetro lo sabía ni Moisés lo sabía. Él pensaba que él lo iba a entrar, pero Dios no lo permitió que lo entrara. Pero la sabiduría de Jetro es que, ¿sabes qué? La sobrecarga te puede limitar la misión que Dios te ha dado. Puede ahogar esa misión que Dios te ha dado. Una misión de manera personal y una misión en tu familia. Tienes una familia que sostener, sí, pero tienes una familia que proteger, que cuidar, que guiar, que ver por ella. Y uno mismo
con esta sobrecarga las puede estar limitando de progresar en la vida, porque una sobrecarga en nuestra vida, ese desgaste físico, algunos lo han vivido, puede traerte consecuencias de salud graves que después no puedes ni siquiera trabajar. Y entonces estás limitando a tu familia, porque entonces todo se va a ir en gastos de hospitales. Porque entonces ahí sí tiene que salir todo el mundo a trabajar y usted en casa. ¿Por qué? Porque ese desgaste te trajo una consecuencia. Escúcheme, por favor. Es fácil. Es fácil. Aquí hay para nosotros poder trabajar 24 horas sin parar. Pero créame que la presión arterial te va a subir. Créame que el sistema nervioso te va a afectar. Y créame que cuando no duermes demasiado te puede dar un stroke. Créame que te lo estoy diciendo. Y si hay agotamiento físico, que son trabajos físicos que agotan, que cansan, que desgastan, déjame decirte, el trabajo emocional acaba más todavía. Cuidado con eso. Esto es lo que Jetro le dijo a Moisés. ¿Sabes qué? Primero estás descuidando tu relación con Dios. ¿A qué hora tú te pones a orar con Él? ¿A qué hora tú hablas con Él? Si cuando tú terminas en el día lo que estás es ya rendido, no puedes más. ¿Eh? ¿A qué hora tienes tu familia? ¿En la madrugada te vas a jugar soccer con ellos? No. ¿Béisbol? No. Y ahora le dice Jetro muy sabiamente, ¿sabes qué? Cuidado. Cuidado porque no vas a entrar a este pueblo al lugar que Dios te dio. No van a poder ir en paz allá. Te vas a quedar a mitad de camino. ¿Te das cuenta? Cuidado, mis hermanos. Estamos en un lugar que fluye leche y miel, sí. Aquí de verdad que Dios nos ha bendecido. Y estamos muy bendecidos y súper agradecidos a Dios por estar aquí. Pero busque el balance. Busque el equilibrio. ¿Es difícil de encontrar? Estoy de acuerdo con usted. Pero búsquelo. Búsquelo. Déjame avanzar un poquito más. Hay un comercial que me gusta en la parte hispana y lo he visto. Que hay un papá escribiendo en la mesa en la computadora. ¿Usted lo ha visto? Y está el niño viene y lo ve allí y le dice, papá, ¿qué haces? Y él le dice, estoy aquí haciendo cosas importantes y él mira la agenda. Y dice, ¿y eso que tienes aquí? No, esas son las cosas importantes que tengo que hacer en este día. Y el niño, claro, el comercial está preparado para eso, pero el mensaje es importante, creo yo. El niño le dice, papá, yo estoy dentro de esas cosas importantes. ¿Ustedes lo han visto ese comercial? Seguro. Y el papá eso le parece que como que lo. Y él mira al niño y lo carga en sus piernas y le dice, sí, tú estás dentro de esas cosas importantes. Y entonces el comercial termina, mensaje a la familia, pásalo. De las mejores cosas que he visto yo ahí, porque ahí no hay mucho que ver, pero de las mejores cosas que he visto es eso, de verdad. De verdad. Tremendo. Estoy yo entre las cosas importantes en tu agenda. Ajá. Qué tremendo. Déjame decirle lo último que le quiero decir aquí, hermanos. Yo te quiero decir algo también, antes de pasar a ese último punto. Dios no te va a pedir cuenta cuando lleguemos a su presencia de cuánto había en tu cuenta bancaria. Dios no te va a pedir cuenta que por qué no terminaste los estudios y sacaste el título para colgarlo en la pared. Dios no te va a pedir cuenta de eso. Pero Dios te va a pedir cuenta qué hiciste con el Señor Jesucristo cuando te lo presentaron. De eso sí. ¿Qué hiciste con Jesucristo? ¿Lo desechaste, lo echaste de un lado? ¿Le diste esa atención o no le diste esa atención? Y después de ahí, de ver qué hiciste con el Señor Jesucristo, te va a decir, ¿y qué hiciste con la familia que yo te confié?
porque yo te la confié a ti, es mía, pero yo te la confié. Yo te la presté por 18 años a esos hijos. ¿Los instruiste en el temor mío? ¿Los cuidaste? ¿Les enseñaste los valores? ¿Le hablaste de mí? ¿Qué hiciste? Dios va a pedir cuenta de eso. Y después te va a decir, ¿y qué hiciste con mi misión en el mundo? ¿A cuántos le hablaste de mí? ¿Eh? Entonces, cuando hablamos de prioridades, yo creo que esas son las que van a tener repercusiones en la eternidad. Cuando estemos allá. La Biblia dice allí en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al mundo, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le sirve? De nada. O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Nada. No hay nada que pueda pagar eso. El último punto está del 24 al 27. No permitamos que el agotamiento nos cierre los oídos. No permitamos que el agotamiento nos cierre los oídos. Moisés fue un líder humilde. Dice la palabra manso. Y escuchó el consejo de su suegro. Escuchó el consejo de su suegro porque entendió que su suegro quería lo mejor para él, para su familia y para el pueblo de Israel. Porque estoy convencido, aunque no lo dice aquí la palabra, que Moisés consultó a Dios para tomar estas decisiones. Debemos de tener en cuenta que entre un versículo y el otro puede haber una fracción de tiempo, puede haber tiempo en between. Y aunque la Biblia nos va contando la historia aquí autoseguida, es posible que haya habido un tiempo en lo que Jetro le da este consejo y él consultase a Jehová. Estoy casi convencido de esto allí. Toda persona tiene dos pruebas a diario. Toda persona tiene esas dos pruebas a diario, la de integridad y la de obediencia. Cada vez que abrimos los ojos y nos vamos a trabajar, esas dos pruebas están ahí constantemente. Constantemente están rondeando tu vida y mi vida. ¿Qué hacemos con ellas? Es decisión de nosotros. Dios no nos va a forzar ninguna de ellas. ¿Qué puedo hacer si estoy en esta situación? Perdón. Si estoy como Moisés, o una situación parecida, o estoy cercano. ¿Qué puedo hacer? Bueno, te voy a dar tres cosas rapidito. Primero, detente. Detente y evalúa tu vida física. ¿Cómo estás? ¿Te sientes cansado? ¿Cansada? ¿Cómo estás? Eso puede ser un indicativo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida familiar? Evalúalo y sé honesto contigo mismo. Eso es entre usted y Dios. Usted evalúa eso. Eso te va a hablar. Eso te va a hablar. Eso es lo primero. Lo segundo, escucha qué te dice Dios, el Espíritu Santo. Cuando estés haciendo este ejercicio, ¿qué te está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo allí en tu corazón, en tu conciencia? Porque estoy seguro que eso estamos oyendo cuando estamos haciendo esta evaluación. Entonces, escucha eso. Escucha a personas que te aprecian, que quieren lo mejor para ti. Como tu esposa o tu esposo, tus hijos. Aquel círculo que está alrededor tuyo que te ama, que te aprecia. Escúchalo. Y tercero y último, toma decisiones basadas en tus prioridades. Toma decisiones basadas en tus prioridades. Sé valiente y mantente firme. Sé valiente y mantente firme. Esos serían mis consejos.
en esta mañana o esta tarde ya. La meditación dice, Dios mío, ayúdame a enfocarme, no solo en lo que es bueno, sino en lo que es excelente. Porque todos de buenos deseos estamos llenos. Estamos llenos y queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia. Siempre queremos lo mejor y por querer lo mejor estamos aquí, ¿o no? Sí, claro. Pero evalúalo. Evalúalo porque es mejor que llegues a la vejez con ellos, tú cuidándole y dándole el consejo a ellos, que no ellos que te tengan que llevar en una silla de ruedas por delante. Mi mamá a los 48 le dio un stroke parcial que la dejó inmóvil toda la parte izquierda de su cuerpo, con la boca, todo. Usted sabe cómo eso da. ¿Por qué? Porque todos llegamos a este país con el sueño americano. Yo, antes de estar en el ministerio, igual, siguiendo los mismos ejemplos de todos mis tíos que llegaron acá en los años 50 y pico, pues entonces sí, claro, 3 trabajos. Y dentro de esos 3 trabajos uno era landscaping business, ¿verdad? En South Florida. Hasta que eso era todos los días trabajando allí y los vasos capilares de la nariz reventados por la presión sanguínea y el sol y trabajando en los árboles y trabajando, entonces era sangre constantemente. Y cada uno de ustedes tiene una historia. Entonces, ¿de qué le voy a servir yo a mis hijos si me da una cosa de esa y me deja a mí ahí, que no puedo ni siquiera hablarle y decirle cuánto los amo? Y que no puedo acompañarlos ni siquiera cuando se gradúen o en sus bodas o en sus logros, estar con ellos allí, sino que ellos tengan que estar invirtiendo plata en mí, en los médicos y en cosas, porque yo quedé ahí todo turureco. No me estoy poniendo de ejemplo yo mismo, no. Porque me puede pasar. Porque me puede pasar. Pero también puede pasarle a usted. Entonces yo prefiero a lo mejor no darle todo lo que ellos piden y demandan y quieren, pero darme yo a ellos. Estar ahí para celebrar con ellos, para gozarme con ellos, para cuando ellos necesiten un consejo, si me lo piden y se lo pueda dar. Hay cosas en la vida que uno tiene que evaluar y escoger. ¿Ve? Yo se lo estoy diciendo desde mi propia perspectiva. No, con esto, hermano, amigo que estás aquí, no me malentienda. Yo no quiero, o no estoy diciendo que no triunfemos. Yo no estoy diciendo que no nos superemos. Yo no estoy diciendo que no echemos adelante, sacar un negocio, a buscar una carrera y todo ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo eso. No, todas esas cosas son buenas. Y son importantes porque así puedes bendecir a tu familia y puedes bendecir a otros. Todo eso es... No, lo que estoy diciendo es que busque un balance, eso es todo. Un balance. Un balance, un equilibrio donde usted bendiga a su familia, bendiga a otros y usted pueda disfrutar también a su familia y pueda disfrutar lo que Dios te ha dado. Eso es lo que estoy diciendo.